Estimado público, bienvenidos a Cabalidades. Este es un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? Cuando la gente compara la conquista española con la inglesa, generalmente llega a una conclusión que suena muy segura, muy de quien ya lo sabe todo. Y la conclusión es esta: los ingleses exterminaron a los indios, los españoles los explotaron pero los dejaron vivir. De ahí se construye toda una narrativa, un México que fracasó demográficamente porque integró a sus indígenas, un Estados Unidos que prosperó porque los eliminó, y una imagen de España condescendiente y hasta defectuosa frente a una Inglaterra sanguinaria. El problema con esta narrativa no es solo que sea moralmente repugnante, el problema es que la evidencia histórica no la sostiene. Y cuando digo evidencia, no hablo de opiniones ni de ideología. Hablo de números, de registros demográficos, de fuentes documentales con reputación académica. Lo que vamos a ver hoy es que los españoles e ingleses no fueron tan diferentes, que ambos mostraron un desprecio similar hacia los indígenas, una agresividad comparable para someterlos y un mismo celo para destruir sus culturas. Si los procesos tomaron caminos distintos, fue por condiciones estructurales, no por la bondad de unos frente a la perversidad de otros. Y para entender por qué este mito existe, primero tenemos que entender cómo se fabricó. La leyenda negra española. Durante siglos, en Inglaterra y en los Países Bajos protestantes, circuló una imagen muy específica de España, una imagen de barbarie, rapacidad y violencia sin límite, inquisidores torturando inocentes, conquistadores como Cortés y Alvarado masacrando pueblos enteros, millones de indígenas, niños y mujeres, caídos víctimas del placer español de derramar sangre. El instrumento visual más poderoso de esta campaña fue un artista flamenco del siglo XVI llamado Theodore de Bry. Sus grabados publicados entre 1590 y 1634 mostraban a los españoles con una crueldad casi fantástica. Indios desmembrados, quemados, devorados por perros. Generaciones de europeos vieron esto y se lo creyeron. ¿Por qué existía esto? No porque los ingleses y holandeses fueran especialmente sensibles con los indígenas americanos, sino porque España era su rival comercial y político. Atacar la imagen de España era debilitar su legitimidad como potencia imperial, justificar las propias ambiciones de expansión, y unir voluntades internas contra el enemigo católico. La leyenda negra creció especialmente después de la conquista del Imperio Azteca. Tuvo un combustible inesperado, la autocrítica española, porque España, a diferencia de otros imperios, sí produjo voces internas que denunciaron los abusos. La más famosa es Fray Bartolomé de las Casas. Las Casas escribió en 1552 su brevísima relación de la destrucción de las Indias, un texto devastador, que describía los horrores de la colonización con un lenguaje apocalíptico. Las Casas era sincero en su indignación moral, pero sus cifras eran exageradas. Su retrato de los indígenas era idealizado y la visión de entre buenos y malos era demasiado limpia para ser historia real. ¿Qué hicieron los ingleses con ese texto? Lo tradujeron, lo publicaron, lo ilustraron con grabados de Bry, lo convirtieron en el argumento definitivo de que España era genocida sistemático. Paradójicamente, el hecho de que España produjera ese debate interno, ese cuestionamiento legal y teológico sobre los derechos de los indígenas, fue convertido en una munición en su contra. Citando a Pierre Chaunu, historiador francés, la leyenda negra constituye en buena medida el reflejo de un reflejo, no solo a la imagen exterior de España, sino a la imagen exterior de España tal y como España la ve. Y aquí viene algo que vale la pena detenerse a pensar. Hoy en día, en muchas conversaciones de historia en redes sociales, en memes, en debates políticos, seguimos reproduciendo los argumentos de esa propaganda del siglo XVI. Seguimos siendo prisioneros de esa leyenda. Ahora bien, España no se quedó de brazos cruzados, también fabricó su propia narrativa negativa contra Inglaterra, y aunque esta leyenda negra inglesa no tuvo el mismo alcance internacional que la española, sí fue muy exitosa entre los hispanohablantes, y todavía lo es hasta el día de hoy. La lista de los agravios españoles contra Inglaterra era larga. La ruptura entre Enrique VIII con Roma para crear su propia iglesia, la anglicana, cuya cabeza era el mismo rey, la cual parecía al mundo hispano la cumbre del desarrollo institucional, la protección de la corona inglesa a los corsarios, piratas que atacaban barcos y puertos españoles, el hecho de que la reina Isabel I los condecorara y ennobleciera a pesar de que tenían literalmente sangre española en las manos,
por la piratería, y luego estaba la historia del Día de Acción de Gracias. Sí, esa, los españoles la contaban más o menos así. Los primeros colonos de Nueva Inglaterra llegaron al Nuevo Mundo sin saber nada. Los indios los auxiliaron, les dieron pavos, les dieron maíz, les enseñaron a sobrevivir el frío y duro invierno. Y en cuanto los colonos tuvieron suficientes fuerzas, traicionaron a sus benefactores, los tomaron por sorpresa y los exterminaron. ¡Qué horror!, pensaba el español promedio. ¡Qué bueno que nosotros no somos así! Nosotros dejamos vivir a los indios porque también son criaturas de Dios. Este relato se difundió y consolidó en la Nueva España, y es origen de una creencia que sigue viva hasta el día de hoy, que México tiene una relación más humana con sus pueblos indígenas que Estados Unidos con los suyos. La realidad, como siempre, es bastante más incómoda. Ni los ingleses ni los españoles tenían la verdad de su lado, cabe decir. Los dos construyeron mitos para denigrar al rival, y los dos cometieron atrocidades comparables. El resultado final, descontando diferencias demográficas estructurales, fue estadísticamente muy similar. Porque este debate, si lo dejamos solo en narrativas, nunca termina. Necesitamos anclarlo en datos. Se estima que la llegada de los españoles en 1519, la población mesoamericana era de entre 15 y 25 millones de personas. Las cifras varían según el enfoque historiográfico. Los llamados maximalistas, como el equipo de Woodrow Borah y Sherburne Cook de la Universidad de California, llegaron a proponer cifras de hasta 25 millones solo para el Valle Central de México. Los minimalistas reducen al total las cifras más conservadoras, el número que la mayoría de los círculos académicos utiliza como referencia, ni muy ni tan como se podría decir, es de 20 millones para toda Mesoamérica. En los territorios que hoy forman Estados Unidos, la población indígena al momento del contacto con los ingleses, en 1607, se estima entre 500,000 y 3 millones. La cifra más aceptada, ajustada por la evidencia disponible, es de alrededor de 1 millón. Entonces, 20 millones en Mesoamérica y 1 millón de los que habían en el norte de América. ¿Qué pasó un siglo después? En la Nueva España, hacia la segunda o tercera década del siglo XVII, la población indígena había caído aproximadamente 2 millones, entre 15 y 20 millones a 2. Un colapso del entre 85 y 90% en menos de 100 años. La historiadora Gisela von Wogwesser, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha señalado que los cambios más drásticos del siglo XVI en la Nueva España no fueron políticos ni culturales, sino demográficos y ambientales. Una transformación tan radical que, si alguien viajara en el tiempo a la región antes de 1519, regresaría 100 años después, difícilmente creería que está en ese mismo lugar. El territorio anglosajón, el proceso fue similar en términos porcentuales. La gran mayoría de la población indígena murió no por la acción directa de los colonos, sino como consecuencia del mismo contacto. Un censo confiable realizado al terminar el siglo XIX, justo al finalizar las llamadas guerras indias, contabilizó poco menos de 250,000 indígenas en todo Estados Unidos. ¿Y cuántos murieron en el combate durante las guerras indias? Los historiadores estadounidenses han intentado calcular ese número con rigor y llegan a cifras que van desde 10,000 hasta 80,000 muertes en combate. Mucha diferencia. En un periodo que abarca desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX. Es decir, las guerras no fueron la causa principal de la desaparición de cientos de miles de indígenas norteamericanos. Cuando los ejércitos se enfrentaron a las tribus, estas ya habían sido diezmadas. La conclusión numérica es que el declive poblacional en términos porcentuales fue mayor en la Nueva España que en los territorios anglosajones, lo que desmonta completamente el argumento de que en México no hubo exterminio mientras que en Estados Unidos sí. El porcentaje de supervivientes fue, paradójicamente, mayor en el norte. Y esto nos lleva a la pregunta central: si no fueron las espadas ni los mosquetes, ¿quién mató a tanta gente? La respuesta que la historiografía lleva décadas construyendo con rigor es la siguiente. Hasta el 90% de los indígenas que murieron durante el proceso de la conquista, tanto en las colonias españolas como en las inglesas, murieron por enfermedades. Y no es un detalle menor, es la diferencia entre el genocidio planificado y catástrofe biológica.
una diferencia que no exime la responsabilidad de los conquistadores, pero que cambia radicalmente cómo lo puedes analizar. Los indígenas americanos llevaban miles de años en el aislamiento del viejo mundo. Desde su llegada al continente en tiempos glaciales, no habían estado expuestos a grandes patógenos que circulaban en Europa, Asia y África: el sarampión, las paperas, la fiebre tifoidea y la influenza, y sobre todo la viruela, una enfermedad que en Europa ya era endémica, con la que las poblaciones europeas habían desarrollado cierta inmunidad colectiva por generaciones. Para los indígenas americanos era completamente nueva. Sus sistemas inmunológicos no tenían ninguna defensa ante esas enfermedades. La primera epidemia documentada golpeó a los taínos del Caribe. Estos pueblos, que ocupaban Cuba, La Española y varias islas más, casi desaparecieron en menos de medio siglo, solo de esas enfermedades. Después llegó el turno de Mesoamérica. El cronista Francisco López de Gomara atribuyó la introducción de la viruela a un esclavo africano que acompañaba la expedición de Cortés. Fue un chivo expiatorio conveniente. La realidad es que cuando la expedición partió de Cuba, la viruela ya causaba estragos en la isla, y es muy probable que varios de los propios conquistadores la portaran sin saberlo. Lo que siguió es una de las catástrofes biológicas más graves de la historia humana. Antes de que las tropas españolas iniciaran el sitio de Tenochtitlan, la viruela ya había reducido significativamente la capacidad de resistencia del imperio azteca. También los aliados de Cortés, los tlaxcaltecas, morían por miles, y gracias a las redes comerciales, políticas y sociales de Mesoamérica, la enfermedad se extendió a pueblos que nunca habían visto a un español. Y cuando parecía que lo peor había pasado, volvió a golpear. Hacia 1530, cuando los optimistas pensaban que la población empezaría a estabilizarse, una nueva oleada de viruela cobró aún más vidas. En 1531, los muertos volvieron a contarse por miles, y así, con varias epidemias de colosales dimensiones a lo largo del siglo XVI, la población no tuvo tiempo de recuperarse. Hubo además un factor que pocas veces se menciona en las discusiones populares: el elemento anímico. Los conquistados habían visto colapsar su mundo. Los que alguna vez vieron en los españoles una posibilidad de hacer frente a los abusos de los grandes imperios mesoamericanos, pronto comprendieron que el nuevo poder era igual de opresivo, o aún peor. De forma repentina, todo lo indígena pasó a ser o a significar retraso, fealdad, sumisión. Miles de personas perdían las ganas de vivir y se dejaban morir. La desgana vital, como la llaman algunos historiadores, fue un factor real en el colapso demográfico. Lo mismo ocurrió al norte. Cuando los ingleses establecieron sus primeros asentamientos exitosos en 1607, los españoles ya llevaban más de 100 años en el continente. Las enfermedades se habían propagado mucho más allá de los territorios de contacto directo. Algunos grupos indígenas de Norteamérica ya sufrían los efectos de la viruela antes de haber visto jamás a un colono inglés. En ambos casos, la naturaleza fue el mayor verdugo, pero eso no exime a ninguno de los dos imperios de responsabilidad, porque fue la empresa de conquista la que introdujo a los patógenos. Fue la ambición de uno y otro la que desencadenó todo el drama. Y ojo aquí, hubo exterminio directo por parte de los colonos. Ya habiendo dicho lo anterior, de las enfermedades, es fundamental que no caigamos en el otro extremo. Si hubo violencia directa, si hubo exterminio deliberado en determinadas circunstancias. Lo que no hubo fue una política generalizada y sistemática de eliminación total. En la Nueva España, los indígenas enfrentaron 3 mecanismos de muerte directa por acción española. Primero, las rebeliones fueron respondidas con una ferocidad asesina. Segundo, miles de indios fueron reubicados forzosamente para facilitar su explotación, y esos traslados hicieron que murieran ancianos, niños, mujeres y los que no resistían a abandonar sus comunidades. Tercero, las condiciones de trabajo en minas y haciendas eran tan sórdidas que generaban una mortalidad altísima. Las masacres más famosas de la conquista, las que aparecen en los libros de texto, Cholula, el Templo Mayor, Tenochtitlan, fueron hechos de armas en el contexto de una guerra, hechos brutales, sin duda.
pero no representan una política de exterminio sistemático. Los indios eran mano de obra, destruidos completamente era destruir la fuente de riqueza, o como dicen al día de hoy, el capital humano. En el norte fue similar. Gran Bretaña y después Estados Unidos aplicaron políticas de exterminio directo solo cuando determinados grupos se negaron a someterse al desplazamiento. Te dejas someter o te mueres. Se prefirió el confinamiento en reservaciones, y cuando los indígenas resistían ese proceso, se recurría a la fuerza letal. La masacre más famosa de la historia estadounidense con indígenas de Sand Creek en 1864 en el territorio de lo que hoy es Colorado, murieron 133 indios cheyennes y arapahoes, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Es una cifra trágica, y viéndolo en el contexto, representa una fracción mínima total de víctimas en el proceso colonial. Que ojo, de todas formas, existió y ahí está la evidencia. México tampoco fue diferente. Hubo masacres en la Nueva España, y la tradición continuó hasta el Porfiriato inclusive. El gobierno de Porfirio Díaz cazó indígenas considerados hostiles, especialmente apaches y yaquis. El número de indígenas asesinados por las tropas porfiristas superó con creces el de las masacres del ejército estadounidense. La hipocresía, para decirlo sin rodeos, fue compartida. Ninguno de los dos lados tiene autoridad moral para señalar al otro, ni la leyenda negra española ni inglesa. Hay un argumento que circula mucho en las discusiones sobre el colonialismo comparado, que España tenía un marco legal en instituciones que protegían a los indígenas, mientras que Inglaterra no tenía nada parecido, y esa diferencia explica el trato distinto. Esto es parcialmente cierto, pero incompleto, y la segunda parte es falsa. España sí desarrolló legislación para proteger a los indígenas. Las leyes de Burgos de 1513 fueron el primer intento, bastante tenue, de regular trato a los nativos. Las leyes nuevas de 1542 fueron un esfuerzo mucho más ambicioso. Prohibieron la esclavitud de los indígenas, limitaron las encomiendas y buscaron frenar los abusos de los encomenderos. La corona llegó al grado de enfrentar rebeliones de los propios colonos españoles que veían amenazados sus intereses. Ya estaba oliendo la independencia de México. Más adelante lo vemos. Pero estas leyes fueron en gran medida letra muerta. La distancia entre Madrid y Nueva España era enorme. Los funcionarios locales eran corruptibles, los encomenderos tenían poder suficiente para ignorar las disposiciones reales, y la demanda de mano de obra era tan intensa que el incentivo para cumplir las leyes era mínimo. Ahora bien, Inglaterra también legisló. La Proclamación Real de 1763 es el ejemplo más claro. Después de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña prohibió a sus colonos internarse en el territorio indígena al este de los Apalaches. Quería estabilizar la frontera y evitar conflictos costosos con las tribus. El resultado, los colonos anglosajones se enfurecieron. La proclamación fue ampliamente ignorada, y algunos historiadores señalan que fue uno de los factores que alimentó el sentimiento antibritánico que desembocó en la Revolución de Independencia de 1776. Resulta que proteger a los indígenas les costó al Imperio Británico sus propias colonias. En los dos casos, la brecha entre la ley escrita y la realidad cotidiana fue enorme. Las buenas intenciones declaradas de ambos imperios chocaron una y otra vez con los intereses concretos de los colonos, los especuladores de tierras y los propietarios de minas y haciendas. Entonces, ni España ni Inglaterra desarrollaron políticas de exterminio sistemático de pueblos indígenas. Lo que desarrollaron fue una empresa colonial de explotación que, al introducir patógenos en un continente sin defensas inmunológicas, desencadenó una de las catástrofes demográficas más grandes de la historia humana. De igual manera, esa historia que contaron de que el esclavo negro introdujo la epidemia al continente es mero racismo. De igual manera, ¿hubo violencia directa? Sí. ¿Hubo episodios de exterminio deliberado? Sí, en determinados contextos. ¿Hubo un plan coordinado para eliminar a los indígenas de la faz de la Tierra? No. Y la evidencia histórica disponible lo confirma. El mito de que los ingleses exterminaron y los españoles no, o viceversa, es exactamente eso. Un mito construido por dos potencias rivales para denigrarse mutuamente. La leyenda negra
y su contraparte inglesa son propaganda del siglo XVI que todavía circula en las redes sociales del siglo XXI. Pensar que México está atrasado porque los españoles dejaron vivir a los indígenas es, además de históricamente incorrecto, un argumento racista. Pensar que Estados Unidos es excepcional porque sus fundadores limpiaron el territorio es además moralmente repugnante y además estadísticamente falso. Los procesos históricos que diferenciaron a México de Estados Unidos son mucho más complejos que eso. La estructura económica colonial, la distribución de metales preciosos, el tipo de poblamiento, las formas de organización política, la geografía, ninguno de esos factores se reduce a quién mató a más indios. La historia no se cuenta para lavarnos la conciencia ni para distribuir culpas simétricas entre los nosotros y los de ellos. Lo que pasó es más complejo, más trágico y más interesante que cualquier mito. Y se sigue repitiendo. Se siguió repitiendo. Y lamentablemente se seguirá repitiendo. Si llegas hasta aquí, te agradezco mucho el tiempo que me diste. La mejor forma de apoyar al canal es compartiendo el video, comentando, también dándole like y pues que lo vean más personas que tú creas que le interesaría, pues envíaselos. No necesitas ser historiador para disfrutar esto, solo necesitas tener curiosidad así como yo. Así que si eso te hizo pensar, síguelo pensando y sobre todo, piensa cabalmente.